Si juntamos la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel, un volcán dormido desde el Pleistoceno medio y un castillo de origen medieval, inequívocamente estamos en Cofrentes. El volcán, situado en el Cerro de Agra, a 500 metros de altitud, entró en erupción por última vez hace unos 2 millones de años. Era de tipo estromboliano, sobre todo eran explosiones de cenizas y piroclastos, y eso produjo que parte del término tuviera una formación peculiar o un tipo de terreno determinado. El castillo posiblemente fue o una chimenea de ese volcán o se formó el cerro por la acumulación de esas cenizas. En las estructuras del castillo se utiliza esa roca o ese tipo de material para la construcción. El primer amurallamiento es del siglo XI, bajo el dominio musulmán. Con el paso de los años, la fortaleza ha sufrido múltiples reformas. La última es la reforma palacial, que se hizo a finales del XVI, principio del XVII, que es todo lo que se ve desde el patio de armas. A lo largo de la historia, el castillo ha tenido además varios usos, siendo el principal el militar, hasta llegar a nuestros días como museo. Lo que tenemos aquí es la exposición con las piezas más relevantes que pudieran explicarnos la historia de la evolución del yacimiento. Tenemos desde época del bronce, pasando por periodo ibérico, luego hay un parón y ya empezamos ya con paleoandalusí y periodo islámico. Y luego a partir de ahí ya el resto tenemos hasta prácticamente principios del siglo XX, finales del XIX. Auténtica pieza de museo es el reloj del siglo XVII ubicado en la Torre del Homenaje. La torre del castillo es la que tenía la altura suficiente para que las pesas pudieran llegar a donde tocaba, porque de hecho era un reloj prependular. Es uno de los más antiguos de Europa en concepto y en evolución. Solamente quedan 3 que puedan estar en funcionamiento y que tengan las mismas características. Uno en la Torre de Berna, en Suiza, otro en Inglaterra y este. Sonan las horas enteras y las medias, y cada 24 horas, cuando las pesas llegaban al último punto, venía el encargado del reloj, remontaba las piezas, engrasaba y volvía a funcionar. El volcán nos lleva hasta el castillo, pero también nos conduce a otro de los puntos emblemáticos de Cofrentes, el balneario, al que da nombre su manantial Hervideros. Son aguas volcánicas, están siempre en constante ebullición. En el siglo XIX se conocía como el charco de la muerte, porque debido a su alto contenido en anhídrido carbónico no hay oxígeno alrededor del manantial, entonces se encontraban a varios animalitos muertos y a raíz de ahí decidieron un poco investigar para ver qué podía ser o qué propiedades podían tener sus aguas. Son aguas gaseosas, con mucho sulfato y hierro, y son muy buenas para el hígado y para combatir el estreñimiento. En 1902, 2 años antes de fundar el balneario, sus aguas fueron declaradas de utilidad pública. Otros manantiales, como el de Graneras, de mineralización débil y muy diurético, completan la oferta, o el de Pilón. Sus aguas bicarbonatadas y cálcicas mejoran las afecciones reumatológicas en la zona termal. En nuestro balneario tenemos gran variedad de tratamientos de hidroterapia, en los que se incluyen piscinas termales, cuellos de cisne, baños de hidromasaje, chorros, y luego también tenemos tratamientos que realizamos en seco, como para fangos, barros calientes, masajes, tratamientos con fisio, y todo ello lo combinamos con nuestra escuela de longevidad, dirigida por profesionales, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, médicos, y en ella enseñamos a las personas mayores a vivir durante más años con mejor calidad de vida. El balneario dio y da vida al pueblo. Actualmente tiene 500 camas y da empleo directo a 200 personas, 80 son de Cofrentes. El agua siempre ha sido el motor de la economía de la zona, no solo por el balneario. Esta localidad, de origen romano, llamada entonces Confluentum, pues aquí confluyen los ríos Júcar y Cabriel, ha visto desde los tiempos en que los árabes la poblaron cómo se transportaban troncos de pino por estas aguas, las mismas que regaban las abundantes huertas que había. Con el paso del tiempo han ido a menos. Aquí se vivía de cada uno de lo que cogía en su huerta, animales que tenía, gallinas, pavos, conejos, cerdos, y poco a poco esa agricultura, que entonces aquí había mucha, pero en parcelas pequeñas, eso se ha ido perdiendo. Se perdió primero porque el pantano que hicieron abajo cogió la mejor huerta que había y se hicieron huertas nuevas. Y esas huertas nuevas tardaron en producir. Pero ya vino otros tiempos. La gente joven se marchó fuera a trabajar. Aquí se quedaron 4. Luego ya vino la nuclear y empezó el trabajo en la nuclear. Ya no se perdió más la agricultura.
Entre empleos directos e indirectos, la central da trabajo a unas 2.000 personas y abastece de electricidad a 1/3 de la Comunidad Valenciana. Las aguas del Júcar refrigeran la central, pero además nos descubren en su fluir el encanto natural del interior de la provincia de Valencia, los Cañones del Júcar, un paraje abrupto, escarpado y recóndito, con paredes de 400 metros de desnivel. Lo descubrimos a bordo de este barco. Es la única ruta fluvial que existe en nuestra Comunidad Valenciana, donde van a haber 30 kilómetros de recorrido con un ecosistema realmente espectacular. Parece mentira que en la comunidad y en el interior existan estas verdaderas maravillas. Estamos hablando de unos cañones impresionantes donde las miradas se pierden y la verdad, todo el entorno se presta en ello. Nos brinda la oportunidad de ver cosas realmente espectaculares. Mira, por aquí, a la derecha. Paisajes que también disfrutamos paseando por sus diferentes rutas senderistas y en los que es fácil encontrar a la cabra montesa o al muflón. Recorridos naturales o urbanos que abren el apetito y qué mejor que una olla cofrentina para reponer fuerzas. Remonta hace muchos años, las mujeres de aquí de Cofrentes elaboraban este plato para los madereros que bajaban por el río con la madera para que pararan a comer y así, como es un plato contundente, pudieran seguir trabajando. Se elabora con judía pinta, en remojo 24 horas y ahora con el agua fría añadimos la judía y le damos fuego para que empiece a hervir. Una vez ya empieza a hervir, añadiremos el cardo junto con el jamón serrano. Lo siguiente, añadiríamos la oreja del cerdo, con el pie del cerdo, la panceta, el hueso de espinazo, el jamón en salazón y el codillo del cordero. Suele tener de 4 o 5 horas de cocción. La última hora añadiremos las patatas para que no se nos pierdan en el caldo porque se van a deshacer. Y 20 minutos antes de que esté lista añadiremos la morcilla. Un plato perfecto para entrar en calor en invierno. Cofrentes, donde confluyen el paisaje fluvial, volcánico y rural, donde poder relajarse y también, cómo no, donde poder disfrutar del paso del tiempo sin prisas.